In Colombia, 50 years of bloody civil war has torn that country apart, costing billions of dollars and hundreds of thousands of lives. But in September 2015, a historic accord was struck, and the end may be in sight. The key to maintaining that peace rests in the hands of women on both sides, including those sitting at the negotiating table and the thousands of female fighters who are coming home. So we are in Bogota, and we are finally headed to meet with the FARC. Most Colombians feel that it's completely crazy to go into a FARC camp. They've committed killings, they've kidnapped people. They're considered a terrorist organization by the Colombian government and almost every other country right now. The FARC, or Revolutionary Armed Forces of Colombia, began as a peasant uprising against extreme poverty and government repression in 1964. They're known for their controversial tactics. The State Department has called the FARC the most dangerous international terrorist organization based in the Western Hemisphere. The FARC is responsible for more than 60% of the cocaine that's smuggled into the United States. The FARC is also known for their high numbers of female soldiers. And these women have played a critical role in both the conflict and the ongoing peace process. In July of 2015, we were granted permission to embed with a frontline unit during a ceasefire. Many ceasefires before have collapsed, so there's definitely still a lot of tension. Just turn off this light, can I? Yeah. Despite our clearance, we were stopped by armed FARC soldiers immediately after crossing into their territory. Wait, don't film here. And just telling us that Don't do this, turn off the camera. Tirotear, está el ejército cerca, entonces por ese motivo nosotros mantenemos pendiente la carretera. Claro. Entonces eso sería, mano. Entonces pueden continuar su camino. ¿Podemos continuar? Sí. At the time of our visit in the summer of 2015, this was still an active war. And the FARC wasn't taking any chances of accidentally leaking their secret camp locations to the government. The FARC don't want us to have any cell phone with us at all because any kind of signal that comes out of the jungle can be very dangerous and give away their location. That's how they actually end up getting bombed often enough. So it took us a really long time to get here. We've been traveling for basically 3 days. In the 1990s, the FARC controlled almost a third of the country. But starting in 2000, with nearly $10 billion in aid from the US, the Colombian government has been waging a brutal campaign to fight the drug trade and guerrilla groups like the FARC. Their purpose is to reduce the drug trade that aggravates every problem Colombia faces and exports chaos to the world, including the United States. The initiative, called Plan Colombia, has successfully weakened the FARC. Camaradas, buenos días. Buenos días. Bueno, camaradas, entonces primero que todo hoy vamos a hacer la hora cultural. Arriba los pobres del mundo. As of 2015, the FARC still claimed around 8,000 active members. Y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Approximately a third of them are women. Llevo aproximadamente 9 años desde que me vine. Soy de la ciudad, de la capital de Bogotá. ¿Cómo estaba tu vida antes de la decisión de ingresar en la guerrilla? Mis raíces y yo provengo de una familia pobre. La ciudad o la sociedad colombiana está dividida por estratos. Yo soy de los estratos de abajo. Realmente la vida en Bogotá es una cosa asfixiante, porque en todo lado tú estás viendo la pobreza. En todo lado tú ves niños pidiendo limosna. Las cosas están mal, ¿sí? Las cosas no son justas. The World Bank estimates that nearly 30% of Colombians live in poverty. Women in Colombia often find themselves doubly oppressed by poverty and by a sexist culture that disempowers them.
that can make the FARC an attractive option. Antonia feels that here, unlike in the city, she is truly treated as an equal. Le escribieron una carta. Si yo estoy aquí, es por usted. Pero no en la forma de recriminarle, ¿no? Sino de decirle, porque usted a mí me enseñó a amar al otro. Usted me enseñó a mí a respetar. Usted me enseñó a mí a pedir lo justo, a luchar, a combatir, ¿sí? A no aceptar las injusticias, a discutir y a no quedarme callada. Y por eso estoy aquí en la FARC. Para hacer entrega del cuerpo de guardia que cubrió de las 10:00 a las 12:00 con las novedades ya registradas. In a country where women are still held to strict gender roles and the Colombian army does not use them on the front lines, here in the jungle, Antonia is a field commander and combat veteran. Carguen, ar. Descansen, ar. Bueno, camarada, nos vamos a hacer el relevo. Te sorprendí de ver cuántas cosas pueden hacer las mujeres en combate, en marcha. Ah, claro, eso es sorprendente, bastante. Es que uno se pone hablando, ¿cierto? ¿Qué sería este movimiento guerrillero sin mujeres? Entrégale a Fernanda y te unes ahí detrás de nosotros. ¿Cierto? O sea, la mujer juega un papel fundamental acá. Tú llegas y encuentras acá que la mujer es guerrera, ¿cierto? Luchadora, piensa, pero a la vez que tiene eso nunca perdió su feminidad. ¿Cierto? Tú has visto las mujeres acá. Son muy femeninas. Sí, son femeninas, a pesar de que tienen fuerza y trabajan igual que hombres. Y es como un llamado a los pueblos, ¿cierto? A las mujeres del mundo a que vean, es posible luchar y que la única forma de cambiar su situación, ¿cierto? Su situación de doble explotación de siempre, ¿cierto? Dominada por el marido, dominada por la sociedad, ¿cierto? Luchando. We're here in a FARC camp to see what everyday life is like for women fighting one of the world's longest ongoing wars. The FARC has a compelling message for the young women of Colombia. Fight for us and you can achieve equality, both in your life and throughout society. And as we spend more time in the camp, it really does appear that men and women share responsibilities, from cooking and guard duty to digging the trenches that provide cover during air raids. Pero los hombres y las mujeres siempre hacen las mismas cosas. Sí, señora. Mismos se tienen físico diferente. Sí, señora. En la vida civil, ¿cierto? Digamos, los hombres están adaptados que las mujeres somos solamente para tener niños, para la casa, y ellos son de afuera. No, a mí es un orgullo de ser fariana y ser una mujer que lucha por el pueblo colombiano. ¿Cómo funcionan las relaciones como románticas y personales en las guerrillas? No, pues... ¿Se puede? Sí, pues si usted tiene un novio, normal, como estar uno en la civil. For many women in Colombia, there is little room for a life outside of motherhood. By age 19, 1 in 5 women will have already had her first child. But the women of the FARC aren't bound by the same expectations. ¿Cómo te gustaría? No, como una mujer en la guerra con un niño. No, y un niño impide muchas cosas. ¿Qué utilizan por evitarlas? Para evitar el embarazo, con inyecciones, o pasta, o preservativos. Bueno. ¿Y todas las mujeres la...? Sí, claro, la planificación. ¿Pero es obligatorio por todos o utilizar planificación? Las mujeres. Las mujeres solamente, no los hombres. No, los hombres no. ¿Por qué? No, siempre a las mujeres estas cosas se tocan, ¿no? And when birth control fails, these women are confronted by another expectation. Even though abortion is not legal in Colombia, except in the most extreme circumstances, the FARC is widely accused of routinely forcing women to terminate their pregnancies. ¿Conoces chicas que son embarazadas? Sí. ¿Y qué se pasa? Suena el problema y se le pregunta a la muchacha qué piensa. ¿Y normalmente qué se hace? ¿Cómo así? Pues se le pide el consentimiento a la persona. Si quieren tenerlo. Digo, también hay peligro probablemente apenas Se lo saca. Pero aquí nadie obliga. This soldier's response was not atypical. For our entire stay in the camp, we almost never heard a complaint. Pues cuando yo empecé, pues no sabía nada porque por fuera pobre uno no tenía que estudiar. Aquí le enseñan a uno. ¿Y nunca fuiste a la escuela antes de llegar aquí?
Nunca fui a una escuela. ¿Cuántos años tiene? Tengo 20 años. Llevo 8 años. 8 años. ¿Tú sabías qué hacer cuando tú estabas una niña en la guerrilla? Sí, claro. Sí. ¿Y entendía toda la cuestión política? Sí, claro, ya. There's something about the stories we're hearing that just doesn't really make sense to me. These people are so committed to this idea, but then when they talk about it, they sound like they're, just repeating the ideology and giving you kind of like the party line. I feel like we're not really getting the full picture. When men and women enlist in the FARC, they understand it's for life. To be part of the revolution, you have to give up everything. But that may not be the case for much longer. For the last several years, the FARC and the government have been in serious peace talks. And in September of 2015, there was a major breakthrough. Que la guerrilla de las FARC deberán tener un documento para sellar. Tanya Niemeyer is a FARC rebel and the only woman to be involved in the peace talks from the very beginning. Para uno, esto es un momento histórico en la historia de Colombia, que me llena de optimismo. As part of the agreement, ex-FARC combatants will not go to prison. Now, one of the biggest challenges facing Colombia is how do you take thousands of FARC fighters out of the jungle and reintegrate them into society? It's an especially difficult issue for the women of the FARC, who spent years fighting alongside men as equals. ¿Por qué la situación para las mujeres es diferente en las FARC? Es la independencia económica. Porque es que esa dependencia económica de las mujeres en la sociedad colombiana las vuelve nada. O sea, la vida de la mujer en Colombia es muy difícil y es tan difícil por el machismo tan fuerte que reina en la sociedad. While it's true that there seems to be a gender equality in the FARC camps that just doesn't exist in Colombian society, this is not the whole story. We went to hear from a woman who ran away from the FARC and now lives in a government-controlled safe house. Hace un mes, con 4 días, que llegué acá al hogar. Tenía 12 años cuando me fui para allá. ¿Y cómo fue su experiencia como mujer en esos campamentos? Vamos a hablar lo legal. Si una mujer queda en embarazo y se dan de cuenta y quiera o no quiera, se lo sacan. Yo oculté el niño hasta 5 meses. Y había otro chino que era enfermero ahí. Él se dio cuenta y él fue y le dijo a Carlos Antonio que yo estaba embarazada. Entonces yo le dije, pero yo no me lo voy a dejar sacar. Entonces pasó de que me durmieron un día en una comida. Ya cuando yo volví a despertar, entonces yo me acordé de mi barriga y yo me toqué y ya no tenía nada. Entonces yo le pregunté a mi socia qué pasó. Mira, a usted le sacaron el bebé a pedazos. A pedazos. Menos mal que no estaba mi fusil ahí. En ese momento, pues, hasta ahora no estuviera contando la historia, porque yo lo hubiera matado a él y pues también me hubieran matado a mí. De todas maneras, yo le entregué, yo por allá en la montaña estuve 13 años y medio. Mucho tiempo. Women like this former rebel soldier spend 1 to 3 months stabilizing in the safety of the peace home before beginning the 7-year program that readies them to re-enter civil society. I think more and more we're seeing, particularly with the FARC, since you have such a large proportion of women, you need to think about programming that addresses the needs of these ex-combatants. Virginia Bouvier is a senior advisor at the United States Institute for Peace. You know, men who went to war are seen as heroes. They've played the role that men play in Colombian society. They've defended their honor, they've defended their families. Women, on the other hand, they've picked up arms, and that's not something that women are allowed to do. So I think there's a certain distrust of a woman who would pick up a gun, who would dedicate her life to something outside of her family. At a community meeting sponsored by the Government Agency for Reintegration, we meet a former rebel who is working to strengthen ties between demobilized soldiers and the local community. She asks that we conceal her identity.
Entonces, ¿qué estaba ahí? Estábamos socializando con las personas de la asesoría de paz que trabajan con el Estado, pero pues están como más, son profesionales en otras ramas. Entonces se le estaba brindando como información sobre el proceso de reintegración y para que no haya tanta estigmatización a las personas en proceso de reintegración. It's exactly this kind of inclusion of women that will ultimately help sustain peace in Colombia. What we've seen is that when women have been involved in the peace process and have had engagement with the ideas and helped to shape the solutions, the accords are more likely to hold. Later, we followed the former rebel to a nearby salon, where we hear what everyday women, like her hairdresser, think about reintegration. ¿Y qué piensas de los desmovilizados, por ejemplo? Es fuerte. La idea es que no podemos el ser humano mostrar al ser humano. Todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse. ¿Ya? Eso es mi pensar. Si ellos lo hacen y si hay paz, súper rico porque Colombia es muy bella. Women hold tremendous sway in the family, in the community, in their churches, in organizations. Women have the power to help form attitudes. And I think that the attitudinal transformation that needs to happen in Colombia is going to be critical to whether peace lasts or not. For peace to hold, it's vital that FARC combatants are successfully reintegrated into Colombian society. It's rather shocking to know that between 30 and 50% of peace accords don't work, and countries revert back to war. The stakes for FARC women re-entering civil society are quite high. I met an ex-FARC commander who demobilized several years back, and she said, you know, there's such stigma attached to being an ex-combatant. The jobs that I can get are practically nil. I can't support myself. I'm not sure what to do. She didn't say, I'm thinking of going back to the jungle, but you wonder at what point, if people can't survive, they would be willing to pick up a gun again. Claudia returned from the FARC more than 3 years ago and is still struggling to adjust to life back home. Even though she's halfway through the government-sponsored rehabilitation program, her job prospects are severely limited, and she lives in one of the most dangerous neighborhoods in the city. Esta es mi habitación. ¿Cómo es? Pues... ¿Esa es sí? Ah, esa soy yo cuando me gradué como técnica de banistería. Ay, mira, ven que cierro la puerta porque aquí nos roban. Ya, vamos aquí. ¿Cómo se fueron esos años? ¿Es difícil el proceso de reintegración en la sociedad civil? Acá a mí cuando salí me dio muy duro. Como le digo, el problema que siempre he tenido es mi voz y mi carácter y mi cara. Entonces esa es la primer complicación que yo tengo acá afuera. Segundo, cómo vestirme como mujer, porque pues yo estaba acostumbrada a vestirme así, a lo grande, bueno, la ropa grande. Sí. Y pues ya acá nuestra psicóloga que teníamos nos enseñaban que no, que teníamos que colocarnos tacones, y entonces uno colocarse tacones, algo altico, uno como que se fuera a estrellar, como que era, no, horrible, entonces... ¿Pero crees que es posible para la gente reintegrada en la sociedad de vivir una nueva vida normal, como se puede decir? ¿Es posible o es difícil? Le prometen tantas cosas a uno. ¿Qué prometen? Que guerrillero, desmovilízate, que ven acá con tu familia, te esperamos. Uno está un tiempo con ellos y ya, váyanse allá a vivir la vida afuera. Sí, yo sé que obviamente ellos no le van a dar todo a uno, pero que uno sale acá, uno tiene una casa, ¿sí? Y entonces uno va a vivir en una pieza, que alguien te humille porque no has pagado el arriendo, y no has pagado el arriendo porque no tienes trabajo. Mientras eso tú llevas una hoja de vida a una empresa, te miran todos los detalles, y si eres de mi color, peor. Tantos programas, tantas fundaciones, tantas empresas, tantas bla, bla, bla que sacan por la televisión con el cuento de que ayudan a los desmovilizados y que apoyan, solamente es para el beneficio de ellos, porque para nosotros nada. Entonces... ¿Y jamás tienes falta de la selva o de la guerrilla?
Pues honestamente, sí, muy sincera, ¿no? Sí, a veces sí. A veces miro en el mundo que estamos, veo tantas cosas, tantas injusticias, tantas cosas, rabias, ¿sí? ¿Qué crees del proceso de paz que se pasa ahora en Habana entre el gobierno y las FARC? ¿Qué crees de esto? Sí, yo creo en la paz. Que no haya igualdad, pero por ahorita no veo realidad, porque la paz es con hecho, no con boca. We won't know for years if the agreement being considered today will be the one that ends this war for good. But what is clear is that as long as the needs of women go unmet and their voices aren't part of the solution, lasting peace will always be out of reach.